Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Quiero comenzar recordando una canción que escuché y cantaba muchas veces cuando era pequeño. Se llama El Rey de Papel, de la folclorista chilena Charo Cofré. No sé si usted la ha escuchado, pero la letra comienza diciendo así: Una tarde de paseo me tropecé con un rey, magnífico y elegante, pero todo de papel. Haciéndome una gran venia, este rey que me encontré me regaló su corona, que era toda de papel. Y la historia continúa. La niña entra en este reino y descubre que todo es de papel. El rey, su corona, los animales, las princesas, el palacio, las flores, las puertas, todo parece maravilloso, grande y hermoso, pero todo es de papel. Hasta que en un momento ella le pregunta al rey por qué cerraban tanto las puertas. Y el rey le responde: Ay, hija mía, me dijo, somos todos de papel. Si alguien quiere nos arruga, nos puede hasta romper, o tirarnos, o quemarnos, porque somos de papel. Cuando era niño, seguramente cantaba esta canción sin pensar demasiado en lo que estaba diciendo. Pero hoy, al leer Ageo capítulo 2, esta imagen me parece muy significativa. Porque el profeta Ageo también habla de reinos que parecen grandes, fuertes y permanentes, pero que en realidad pueden ser sacudidos. Recordemos el contexto. El pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico y estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén. Pero no eran una gran potencia, estaban bajo el dominio del imperio persa. A su alrededor había reinos, tronos, ejércitos, carros y caballos, y frente a todo eso ellos podían sentirse pequeños e insignificantes. Pero Dios les dice en Ageo capítulo 2 versículos 21 y 22: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y trastornaré el carro y el que en él se sube, y los caballos y sus jinetes. Es como si Dios le estuviera diciendo: no se impresionen demasiado con los reinos de este mundo, no confíen en aquello que parece fuerte. Los tronos pueden caer, los poderes pueden cambiar, lo que parece permanente puede ser sacudido. Y eso también nos habla a nosotros, porque al igual que el reino de la canción, muchas veces podemos construir nuestra vida alrededor de cosas que parecen firmes, pero que son frágiles. Podemos sentirnos seguros porque tenemos ciertos recursos, una determinada posición, capacidades, personas a nuestro lado o planes para el futuro, pero ¿qué sucede cuando alguna de esas cosas comienza a tambalear? Ageo nos invita a detenernos por un momento y escuchar lo que Dios quiere decirnos en medio de un mundo donde tantas cosas nos parecen firmes, pero pueden cambiar. Así que dejemos por un momento nuestras preocupaciones, nuestros planes y nuestras propias respuestas y abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Leamos juntos Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Leemos entonces Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice: Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En primer lugar, dice el versículo 21, y esto lo dice Dios: yo haré temblar los cielos y la tierra.
Lo primero que quiero compartir es que Dios puede sacudir aquello en lo que hemos puesto nuestra seguridad. Fíjese en el versículo 21. Dios dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. La primera palabra que quiero destacar es yo. Es Dios el que está hablando. Él está afirmando que tiene autoridad sobre lo que sucede en la historia. No son simplemente las circunstancias las que se mueven. Dios dice, yo haré temblar. Y luego en el versículo 22 agrega, y trastornaré el trono de los reinos. Para quienes escuchaban originalmente estas palabras, esto tenía mucho sentido. Ellos conocían el poder de los grandes imperios. Habían vivido bajo Babilonia y ahora estaban bajo Persia. Habían visto caer un imperio y surgir otro. Lo que parecía permanente había demostrado no serlo. Por eso Dios les dice en otras palabras, no pongan su confianza en los reinos. No se impresionen demasiado con los poderes de este mundo, porque yo sigo gobernando. Y esto también nos habla a nosotros, porque a nosotros también nos gusta la estabilidad. Queremos tener un trabajo estable, una situación económica ordenada, gozar de buena salud, tener una familia tranquila y poder planificar nuestro futuro. Y déjeme decirle que no hay nada malo en ello. El problema comienza cuando aquello que Dios nos ha dado como un regalo termina convirtiéndose en aquello de lo que dependemos para sentirnos seguros. Podemos confiar en el dinero, podemos confiar en el trabajo, podemos confiar en nuestra salud, podemos confiar en nuestra familia, podemos confiar aún en nuestras propias capacidades. Y cuando esas cosas están bien, sentimos que nuestra vida está bien. Pero, ¿qué ocurre cuando alguna de ellas se mueve? Una enfermedad puede cambiar nuestra perspectiva, una dificultad económica puede quitarnos la tranquilidad, un problema familiar puede hacernos sentir que perdemos el control. Una situación inesperada puede mostrarnos que aquello que considerábamos firme no era tan firme como pensábamos. Ageo nos recuerda algo sencillo. Todo aquello que pertenece a este mundo puede ser sacudido. Todo aquello que pertenece a este mundo puede ser sacudido, puede ser removido. Por eso la pregunta no es si tendremos cosas que serán sacudidas. La pregunta es, ¿dónde estará nuestro fundamento cuando eso ocurra? Quizás Dios permite algunas sacudidas precisamente para mostrarnos dónde estaba nuestra confianza. A veces una dificultad no crea un problema espiritual, simplemente revela algo que ya estaba dentro de nosotros. Una crisis puede mostrarnos que dependíamos demasiado del dinero, una pérdida puede demostrarnos que nuestra identidad estaba demasiado ligada a una posición, una espera puede mostrarnos cuánto necesitábamos tener el control. Y por eso, cuando algo se sacude, podemos preguntarnos no solamente, Señor, ¿por qué? Sino también, Señor, ¿qué quieres enseñarme? La fe no significa que nuestra vida nunca será sacudida. La fe significa que cuando nuestra vida sea sacudida, Dios seguirá siendo nuestro fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que veo en estos versículos es lo siguiente, es que Dios nos llama a depender de Él y no de nuestros propios recursos. El versículo 22 continúa diciendo, y trastornaré el carro y el que en él se sube y los caballos y sus jinetes. Para nosotros quizás estas imágenes no dicen demasiado, pero para las personas de aquella época los carros y los caballos representaban fuerza militar, poder y seguridad. Un ejército con carros y caballos tenía una gran ventaja, pero Dios dice que también eso puede ser trastornado. Y aquí encontramos entonces una segunda enseñanza, y es el hecho de que tener recursos no es lo mismo que confiar en los recursos. Nosotros también tenemos nuestros propios carros. Tenemos nuestros estudios, nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestros contactos, nuestro dinero, nuestras capacidades, nuestra tecnología y nuestras estrategias. Y todas esas cosas pueden ser buenas.
El problema aparece cuando comenzamos a pensar que nuestros recursos son suficientes para sostener nuestra vida. Nuestra cultura constantemente nos está repitiendo: confía en ti mismo. Tú puedes hacerlo. Construye tu propio camino. Sé independiente. Y ciertamente necesitamos responsabilidad, esfuerzo y disciplina, pero el problema aparece cuando esa manera de pensar nos lleva a creer que podemos vivir sin depender de Dios. A mí me llama la atención cómo en las redes sociales muchas veces se promueven ideas asociadas al estoicismo y a la autosuficiencia. Es fácil encontrar reels, videos que promocionan mensajes del tipo: tú puedes por ti mismo, sé disciplinado, aprende a controlar tus emociones, no dependas de nadie, hazte fuerte y sigue adelante. Ciertamente que hay elementos valiosos en la disciplina, en la responsabilidad personal y en aprender a enfrentar las dificultades, pero cuando estas ideas terminan diciéndonos que somos suficientes por nosotros mismos, chocan con la enseñanza bíblica. El Evangelio no nos dice que somos capaces de enfrentar todo solos. Nos recuerda que necesitamos de Dios. Ciertamente que la disciplina es necesaria, pero necesitamos ante todo la gracia de Dios. Ciertamente que la fortaleza es importante, pero también necesitamos reconocer nuestra debilidad. Podemos esforzarnos, pero ante todo debemos seguir dependiendo enteramente del Señor. Por eso debemos hacernos una pregunta, querida iglesia. ¿De quién depende lo que estoy haciendo? ¿De quién depende lo que estoy haciendo? Esto no significa que dejemos de trabajar o de prepararnos, todo lo contrario. Debemos trabajar responsablemente, administrar bien, planificar y utilizar los recursos que Dios nos entrega. Pero después de hacer todo eso necesitamos reconocer que el resultado final no está en nuestras manos. Por eso, querida iglesia, depender de Dios significa hacer nuestra parte sin vivir como si todo dependiera de nosotros. Quizás esta semana necesitamos identificar, entre comillas, nuestro propio carro. ¿Qué es aquello que me hace sentir que puedo controlar mi vida? ¿Qué es aquello que se está transformando desde un tiempo a la fecha en mi lugar seguro, en mi fuente de seguridad? ¿Serán mis capacidades? ¿Será mi experiencia, mi dinero, mi posición, mis contactos, mi conocimiento? No está mal tener ninguna de estas cosas. La pregunta es otra. ¿Estoy confiando en ellas más de lo que estoy confiando en Dios? Y lo tercero y último que quiero compartirles y que surge desde el versículo 23 es que nuestra identidad está en pertenecer a Dios y no en lo que logramos. Fíjese, releamos el versículo 23 porque aquí ocurre algo hermoso. Después de hablar de cielos, tierras, reinos, tronos, carros y caballos, Dios se dirige personalmente a Zorobabel y le dice: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. Dios lo llama siervo mío. Zorobabel tenía una posición, era el gobernador de Judá, tenía una responsabilidad importante, pero Dios no comienza diciéndole: eres gobernador. Lo llama siervo mío. Es decir, antes de hablar de su posición, Dios habla de su relación con Él. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces construimos nuestra identidad alrededor de lo que hacemos. Cada vez que alguien nos pregunta quiénes somos, respondemos a razón de lo que hacemos en el día a día. Soy profesional, soy pastor, soy empresario, soy profesor, soy músico, soy padre, soy madre, qué sé yo. Y ninguna de esas cosas es mala. El problema aparece cuando comenzamos a pensar que eso es lo que somos en última instancia. Porque todo puede cambiar. Podemos dejar un trabajo, podemos perder una posición, podemos dejar un ministerio, podemos equivocarnos, podemos pasar por una etapa en que ya no hacemos lo que hacíamos antes. Y es entonces donde aparece la pregunta: ¿quién soy cuando ya no puedo hacer aquello que antes hacía? Ageo nos entrega una respuesta sencilla. Antes de todo lo que hacemos, pertenecemos a Dios. Zorobabel era gobernador,
pero era primero un siervo de Dios. Y luego el Señor le dice, yo te escogí. ¡Qué palabras tan importantes! Dios no dice, te escogí porque eres el más fuerte, no dice, te escogí porque tienes todas las capacidades, dice simplemente, yo te escogí. La iniciativa está en Dios. Esto significa que nuestro valor no depende solamente de nuestros resultados. No necesitamos demostrar todo el tiempo que somos importantes. No necesitamos vivir pendientes de la aprobación de los demás. No necesitamos compararnos constantemente. No necesitamos construir una imagen para que otros reconozcan nuestro valor. Constantemente estamos recibiendo mensajes en las redes sociales del tipo demuestra quién eres. Pero el Evangelio nos dice recuerda a quién perteneces. Y es aquí donde encontramos nuevamente la conexión con Cristo. Zorobabel pertenece a la línea de David y aparece en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Dios estaba preservando una promesa que finalmente encontraría su cumplimiento en la persona de su Hijo Jesucristo. Zorobabel fue un siervo escogido para una tarea particular. Pero Jesús es el Rey prometido, el descendiente de David, aquel en quien encontramos nuestra verdadera identidad y nuestra esperanza. Por eso finalmente nuestra identidad no está en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestros logros, ni en la opinión de otras personas. Nuestra identidad está en Cristo. Somos su anillo de sellar. En otras palabras, a Él le pertenecemos. Somos de su propiedad. Nuestra identidad está escondida en Él. Y al entender esto y al asimilarlo en nuestro corazón y en nuestro espíritu, es que podemos ser libres entonces para servir sin necesidad de aplausos. Es que al entender nuestra identidad en Cristo es que podemos hacer las cosas bien sin necesitar reconocimiento. Podemos equivocarnos y pedir perdón sin pensar que nuestro valor desapareció. Podemos reconocer nuestras limitaciones, podemos comenzar nuevamente, porque nuestro valor ya no depende de todo lo que logramos, depende de la gracia de Dios y de nuestra pertenencia a Él. Por eso, al terminar, quisiera que nos quedáramos con 3 preguntas. Número 1, ¿en qué estoy poniendo mi seguridad? ¿Por qué Dios puede sacudir aquello que parece firme? En segundo lugar, ¿de quién estoy dependiendo? Porque nuestros recursos pueden ayudarnos, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Y finalmente, ¿dónde estoy encontrando mi identidad? Porque nuestras posiciones cambian, nuestros logros cambian y la opinión de las personas cambia también, pero Dios y su palabra permanece para siempre. Y nuestra pertenencia a Cristo permanece. Quizás eso es lo que necesitamos recordar esta semana. Que podemos tener cosas buenas sin poner nuestra confianza en ellas, que podemos trabajar y esforzarnos sin pensar que todo depende de nosotros y que podemos servir y hacer muchas cosas sin olvidar quiénes somos delante de Dios. La canción que escuchaba y cantaba cuando era pequeño hablaba de un reino de papel. Y quizás hoy podemos pensar que muchos de los pequeños reinos que construimos en nuestra vida también pueden ser de papel. Porque nuestra posición puede cambiar, nuestros recursos pueden variar, nuestra salud puede mejorar o empeorar, nuestros planes pueden no salir como esperábamos, la opinión de las personas puede cambiar, pero hay algo que no cambia, querida iglesia, y es que Dios permanece. Por eso, iglesia, volvamos al altar. Volvamos a poner a Dios en el centro de nuestra seguridad, volvamos a depender de Él y volvamos a recordar que nuestra vida pertenece a Cristo, porque cuando todo lo demás se mueve, podemos seguir de pie, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque nuestro fundamento es firme. Centro de todo eres Jesús, el centro